Bien, muchachos, comenzamos con nuestra clase. Lo que vamos a ver hoy día ya es campos eléctricos, ¿ya? Y potencial eléctrico. Pero en este caso ya vamos a entrar a lo que es la densidad de carga, ¿ya? Ya vamos a trabajar con varillas, con discos, con anillos, con semicircunferencias, un cuarto de circunferencia, alambres y todo eso, ¿ya? Por eso les digo que vamos a entrar a la densidad de carga. En la anterior clase también hemos visto lo que es campo eléctrico, potencial eléctrico, pero en cargas puntuales, ¿lo ven? Ahora vamos a entrar a lo que es la densidad de carga. Aquí nos anotaremos algo, ¿ya? Densidad de carga. Nosotros conocemos tres tipos de densidad de carga. Hay tres tipos, la lineal, la superficial y la volumétrica, ¿ya? Entonces, la densidad lineal, ¿cómo la representamos? Generalmente se representa con la letra griega lambda, ¿ya? ¿Y esto qué es igual? Esto simplemente es igual a la carga Q sobre la longitud, ¿ya? De forma diferencial, también podemos definir que lambda es igual a diferencial de carga sobre diferencial de longitud, ¿ya? O sobre el eje que se está expandiendo el alambre, la placa o lo que tengamos, ¿ya? Eso es para densidad lineal. Densidad superficial lo representamos con la letra sigma. Y esto simplemente es igual a que a la carga, si la lineal era sobre longitud, la superficial va a ser sobre área, pues, ¿ya? Y de la misma forma va a ser diferencial de carga sobre diferencial de área. La volumétrica la representamos con la letra ρ y esto es igual a que a carga sobre volumen, ¿no? De la misma forma puede ser igual a diferencial de carga sobre diferencial de volumen, ¿ya? Entonces, para el día de hoy, para la clase de hoy, vamos a utilizar esto, las densidades de carga, ya sea lineal, superficial y volumétrica, ¿ya? Necesito, por favor, anótense, que nos va a ayudar bastante, ¿ya? Empezaremos a resolver nuestro ejercicio. ¿Qué me dice? Una carga eléctrica Q positiva está distribuida uniformemente a lo largo de una línea con longitud de 2 veces A, que se ubica sobre el eje Y, entre Y igual a menos A y Y igual a A. Calcula el campo eléctrico en el punto P a una distancia X del origen, ¿ya? Fíjense, aquí tengo como una varilla, ¿no? Como un alambrito. Y me dice que este cuerpito está cargada con una carga Q positivamente. Entonces, toda esta varilla está cargada positivamente, ¿ya? O todo este alambrito está cargado positivamente, ¿ya? Me está pidiendo que haya el campo eléctrico en el punto P, ¿ya? En ese puntito P. Siempre hago este ejercicio, porque este ejercicio es la base para todos los demás ejercicios, ¿ya? Con este ejercicio vamos a definir varios conceptos. Ya, entonces me está pidiendo hallar el campo eléctrico de esta varilla cargada con una carga Q en el punto P, ¿no ve? Entonces, ¿cómo desarrollo, cómo se resuelven estos problemas? ¿Ya? Me van a prestar mucha atención. Lo que yo tengo que hacer siempre es darme un pequeño diferencial o extraer una pequeña partecita de cualquier material o objeto que me está pidiendo hallar el campo eléctrico, ¿ya? De la misma forma para el potencial eléctrico, ¿ya? Entonces, me doy un pequeño diferencial. Este pequeño pedacito que yo estoy tomando de esa varilla es un diferencial de carga, ¿lo ve? No es cierto que toda la varilla estaba cargada con una carga Q mayúscula positiva, ¿no? Entonces yo me tomo un pequeño pedacito, un diferencial de carga, ¿ya? Un diferencial de carga. Entonces, este diferencial de carga, ¿qué longitud tiene? Si estoy sobre el eje Y, va a tener una longitud diferencial de Y, ¿no es cierto? Entonces, esto simularía, como hemos hecho en las clases anteriores, una carguita puntual, ¿ya? Esta sería mi carguita puntual y esta sería mi otra carguita puntual, ¿lo ve? Como hemos hecho en las anteriores clases. En eso nomás se resume, ¿ya? Y hacemos como hemos trabajado en la anterior clase. ¿Qué hacía? Tengo dos carguitas, ¿no ve? Esta carguita es positiva, ¿ya?
positiva. Me está pidiendo hallar el campo eléctrico en el punto P. Entonces, en el punto P voy a ubicar yo mi carguita de prueba, ¿no ve? Siempre hacíamos eso. En el punto que me pedían hallar el campo eléctrico, hallaba mi carguita de prueba Q sub 0, ¿no ve? Y este siempre era positiva también. Entonces, ¿qué hacíamos? Positivo con positivo, ¿qué dirección tiene mi campo, mi, mi campo eléctrico? En este caso, diferencial de campo eléctrico. ¿Se repelen o se atraen? Repelen. Es como si se repelen, ¿no? Entonces, va a tener esta dirección. Así lo haremos con este colorcito. Esta dirección, ¿no ve? Se están repeliendo, por así decirlo, como pasaba en fuerzas eléctricas. Entonces, se repelen, ¿no? Algo así. Se está repeliendo. Y este es mi diferencial de campo eléctrico. ¿Ya? Diferencial de vector campo eléctrico. Listo. Ahora, este diferencial o esta pequeña carguita que yo me estoy dando, lo hubiera tomado en cualquier lado. ¿Ya? Más abajito o en el eje negativo, como ustedes quieran. ¿Ya? Eso ya depende de ustedes, pero tienen que tomar un diferencial. Esto para temas de cálculo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hallar? Fíjense, lo real, lo que pasa es que yo estoy tomando un diferencial para que cubra toda mi varilla, ¿no ve? Que cubra todo mi alambrito. Entonces, más o menos se me generaría algo así. Para este campo eléctrico, ¿no? Diferencial de campo eléctrico. Para no sé, este diferencial de campo eléctrico, ¿no? Aunque está un poquito mal. Este y luego este, digamos. Para lo mismo. Algo así, ¿no? ¿Dónde está? Algo así. Diferencial de campo eléctrico. Para digamos. El más extremo. Diferencial de campo eléctrico. Al final lo que tengo que hacer es cubrir toda mi varilla y por eso utilizamos diferenciales, porque al usar diferenciales al final voy a tener que integrar, ¿no es cierto? Integro sobre unos límites y esos límites justamente van a ser la longitud de mi varilla, ¿ya? Entonces lo que se trata de hacer es cubrir toda la varilla y fíjense, para cada diferencial que yo estoy tomando se me genera un campo eléctrico, ¿no? Un diferencial de campo eléctrico. Entonces, Eh, se van a dar cuenta que como es simétrica esta varilla, es simétrica, ¿no ve? Alrededor del eje X o en el eje X, es simétrica la parte de arriba y la parte de abajo. La varilla tiene longitud A y longitud A. Entonces es simétrica. ¿Y a qué me quiero ir con todo esto? Es que, fíjense lo que voy a hacer ahorita. Ya. Tomaré el mismo diferencial que he tomado arribita, pero en la parte de abajo. ¿Ya? El mismo diferencial de carga, tiene la misma altura diferencial de Y, pero imaginemos que está a la misma alturita, ¿ya? O a la misma, de la parte simétrica a la misma altura, ¿ya? Entonces, ¿qué se me va a crear? ¿Qué se me va a generar? Se me va a generar acá lo mismo, ¿no? El diferencial de campo eléctrico, ¿no? Entonces, yo tengo que descomponer este diferencial de campo eléctrico en sus ejes X y Y. Ya lo descompondré. Lo descompondré para el rojito, estoy haciendo ya para el rojito. Diferencial de campo eléctrico en X. Y esto lo borraré. Y aquí va a haber un diferencial de campo eléctrico en Y. Eso es para el rojito, ¿ya? Para el diferencial de campo eléctrico rojito. Ahora lo descompondremos lo mismo, pero para el moradito, ¿ya? Lo descompongo. Diferencial de campo eléctrico en Y. Y lo mismo, ¿no? Acá. A ver, haremos arribita. Obviamente está sobre el eje X, ¿ya? Diferencial de campo eléctrico X2 le llamaré, y este Y2, y a este azulito 1 y 1, ¿ya? ¿A qué me quiero ir? A lo siguiente. Tengo que descomponer mi campo eléctrico, mi diferencial de campo eléctrico en sus dos ejes, X y Y. Ahora, habíamos tomado los dos diferenciales a la misma alturita, habíamos dicho, ¿no ve? Entonces, de forma simétrica, más o menos, ¿ya? Lo descompongo mis dos diferenciales de campo eléctrico.
en el eje X y en el eje Y. Fíjense qué pasa en el eje X. ¿Qué pasa en el eje X? Se están sumando, ¿no ves? Son vectores. Al final estamos trabajando con vectores. Entonces, estos dos vectores se me van a sumar. Pero, ¿qué pasa con el eje Y? Se anula. Fíjense, se anula, ¿no ve? Porque si estamos tomando a la misma alturita o en el mismo punto, y como es simétrico, se me va a anular, ¿ya? Pero esto también se puede deducir o se puede hallar mediante cálculos, ¿ya? Eso nomás quería que se den cuenta, pero vamos a resolver, ¿ya? Comenzamos a resolver. Listo, entonces siempre nos damos nosotros un pequeño diferencial, ya sea donde ustedes quieran, se dan su diferencial. Hay en el vector campo eléctrico, diferencial de campo eléctrico, y luego lo descompone, ¿ya? Lo descompone. Este va a ser diferencial de campo eléctrico en X y diferencial de campo eléctrico en Y, ¿ya? Eso es. Ahora, fíjense, acá va a aparecer un angulito, le llamaré tita. Y aquí va a aparecer esta distancia o la hipotenusa de este triangulito que se está formando es X, ¿ya? Al final, esta distancia X es la que nos va a ayudar a hallar el campo eléctrico. ¿Por qué? A ver, recordaremos, ¿cómo se definía el campo eléctrico para una carguita puntual, ¿no? ¿Cómo se definía? Se definía como, o el vector campo eléctrico, se definía como K, la constante eléctrica, por la carga ¿sobre qué? La distancia al cuadrado, ¿no? D le llamaré. Distancia al cuadrado por un vector unitario direccional, ¿no? Si es un vectorcito, ¿ya? Así se definía el campo eléctrico, ¿no es cierto? Así hemos trabajado en la anterior clase. También este campo eléctrico lo podemos utilizar de esta forma, con diferenciales. Diferencial de campo eléctrico es igual a ¿qué? A K, porque K es constante. Diferencial de carga sobre una distancia al cuadrado, por su vector, ¿no? Direccional unitario. Podemos trabajar de esta forma. Ahora fíjense, para hallar el campo eléctrico, sí o sí necesito una distancia. ¿Y esa distancia qué es? La distancia entre las dos cargas, ¿no ve? Entonces, fíjense, si estoy tomando mi carguita diferencial de Q y la carga de prueba Q sub 0 que me daba en el punto P, al final voy a tener que hallar esta distancia X, ¿no ve? Porque es la distancia que nos separa esas dos carguitas, ¿ya? Eso es, listo. Comenzaremos con la definición de campo eléctrico. Diferencial de campo eléctrico es igual a ¿qué? A la constante de Coulomb o la constante eléctrica, diferencial de carga sobre distancia al cuadrado, ¿no? Eso es. Ahora, este diferencial de campo eléctrico, ¿no? Si quiero hallar su módulo, va a ser igual a ¿qué? O al final, ¿no? Va a ser igual a ¿qué? A la suma de sus componentes, ¿no? Y como lo estoy descomponiendo, va a ser diferencial de campo eléctrico en X al cuadrado más diferencial de campo eléctrico en Y al cuadrado, ¿no? Así es como hallo su módulo. Entonces, hallaré pues, ¿ya? Los, las componentes en X y en Y, ¿ya? Entonces, para diferencial de campo eléctrico en X, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué será igual esto? Este diferencial de campo eléctrico en X va a ser simplemente la descomposición de este campo eléctrico que se generaba, ¿no ves? Del rojito. Entonces, ¿a qué va a ser igual, muchachos? Este diferencial de campo eléctrico en X, la componente en X. ¿A qué va a ser igual? Solo descomponer, ¿no? Este ángulo tita que se está formando también se va a repetir acá. Tita. En X, entonces, ¿qué va a ser? Diferencial de campo eléctrico por el coseno de Coseno de tita. tita. ¿Lo ve? Eso es en X. En Y va a ser lo mismo, ¿no ve? Diferencial de campo eléctrico en Y va a ser igual a ¿qué? A diferencial de campo eléctrico, en este caso va a ser seno de tita, ¿no? Para Y. Pero vamos a ver que Y se va a anular, ¿ya? Se va a hacer cero, por la simetría de nuestro problema. Pero lo vamos a demostrar, ¿ya? Comenzaremos con el eje X. Diferencial de campo eléctrico en X va a ser igual a
el diferencial de campo eléctrico por el coseno de tita. ¿Ya? Por el coseno de tita. Entonces, fíjense, necesito hallar ese coseno de tita. ¿Y de dónde va a salir ese coseno de tita? Del triangulito que se está formando en nuestro grafiquito. ¿Ya? Se está formando un triangulito, si se dan cuenta. A ver, ¿dónde me hago mi triangulito? Aquí. Este triangulito, ¿no? En el cual, ¿qué hay? Tengo el ángulo tita, tengo la distancia X que me separa mis dos cargas, tengo esta distancia que es Y, ¿no? Es Y, porque acá no conozco, ¿no? Esta distancia es Y. Y. Y tengo, no podemos llamarlo X, ¿no? Porque X ya es la variable de abajo. Lo llamaremos otra variable, R, digamos. Este que sea X y este que sea R, ¿ya? O D si quiera, como ustedes quieran. D, distancia. Listo, se me está formando este triangulito, ¿ya? Ahora de aquí puedo hallar varias cositas. Una de las cuales va a ser ¿qué? El coseno de tita, ¿ya? Coseno de tita, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a ¿qué? Cateto adyacente, va a ser X, sobre la hipotenusa, que es D, ¿ya? D. Pero fíjense, voy a tener que hallar, o voy a tener que hallar también esta distancia D, porque en mi diferencial de campo eléctrico entra la distancia al cuadrado. Entonces, también voy a tener que hallar cuánto vale esa distancia D. Entonces, D únicamente por Pitágoras, ¿a qué es igual? A la raíz cuadrada de sus catetos al cuadrado. En este caso, lo haremos así. X al cuadrado más Y al cuadrado, ¿no? Entonces, fíjense, esta D también lo puedo reemplazar en el coseno de tita, ¿no? También lo puedo reemplazar ahí. Y ya todo va a estar en función a las variables que nos da el problema. Entonces, lo reemplazaré en el cateto, en la descomposición en X de mi campo eléctrico, ¿ya? Voy a tener lo siguiente. Ya, diferencial de campo eléctrico en X va a ser igual a ¿qué? Diferencial de campo eléctrico, eso ya lo conocemos, lo hemos definido acá. Arribita está marcadito con moradito, es K, K, diferencial de carga sobre distancia al cuadrado. Pero distancia al cuadrado va a ser tita, ¿no ve? Y ya tengo la distancia. Y si lo elevo al cuadrado, se elimina con la raíz. Entonces únicamente me va a quedar X al cuadrado más Y al cuadrado. Eso es diferencial de campo eléctrico. ¿No ve? Me falta multiplicar por el coseno de tita, pero coseno de tita también lo he hallado. Era X sobre distancia. Distancia es raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado. ¿No es cierto? Eso es. Entonces, ¿qué más? Veremos el enunciado. ¿Qué me está dando? Me está diciendo que tiene una carga Q. ¿Ya? Tiene una carga Q. Pero ese diferencial de carga, ¿cómo voy a hallar ese diferencial de carga? Que está acá, ¿no? ¿Cómo puedo hallar este diferencial de carga que lo estoy marcando? ¿De dónde se halla? ¿De dónde se hallará? Con la densidad lineal. De la densidad de carga, ¿no ve? Nosotros sabemos que la densidad de carga, lambda, va a ser lineal, ¿no ve? Porque es una lambda, es lineal. Es igual a que diferencial de carga sobre la diferencial de la longitud. Pero en este caso la longitud, ¿sobre qué eje está? Está sobre el eje Y, entonces va a ser diferencial de Y. De aquí puedo despejar mi diferencial de carga. Va a ser igual a lambda, diferencial de Y. Entonces, este diferencial de carga ya lo tengo y lo puedo reemplazar acá, ¿no? Listo. Lo reemplazo. Lo ordenaré más de paso. Diferencial de campo eléctrico en X va a ser igual a ¿qué? Acá. eh, lambda por X le llamaré. Lambda por X sobre, ¿esto cuánto será?
va a ser x al cuadrado más y al cuadrado por x al cuadrado más y al cuadrado a la 1/2, digamos, ¿no ve? Si yo lo expreso de otra forma, la raíz va a ser 1/2, ¿no ve? 1/2 más 1, ¿cuánto va a ser? 3/2, ¿no? Entonces va a ser x al cuadrado más y al cuadrado, todo esto a la 3/2. Me falta el diferencial de y, ¿no? Todo esto por diferencial de y. Listo. K lambda por x, diferencial de y. Listo, ya está armada esta ecuacioncita, ¿no? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que integrar, ¿ya? Integramos todo esto. Integrando, ¿qué me queda? Integrando con el diferencial se me va, ¿no ve? Eso sabemos. Entonces únicamente me va a quedar campo eléctrico en X. ¿Igual a qué? A la integral de la segunda expresión de la igualdad, ¿no ve? De esta. Entonces sacaré todo lo que es constante. K es constante, lambda también va a ser constante. En este caso, X, la distancia X desde el alambre hasta el punto P también es constante, eso no va a cambiar. ¿Qué más es constante? Nada más, ¿no? Ya, entonces va a ser K lambda por X. Integral. ¿Qué me ha quedado? Me ha quedado diferencial de Y sobre X al cuadrado más Y al cuadrado. Todo esto a la 3/2. ¿Listo? Me falta definir los límites. ¿Desde dónde hasta dónde tiene que ir mi alambre, no? ¿Desde dónde hasta dónde tiene que ir mi alambre? Desde menos A hasta A, ¿no? Desde menos A hasta A. Entonces me va a quedar lo siguiente. Los límites van a ser desde menos A hasta A. ¿Listo? Ahí ya terminado física. Lo único que tienen que hacer es integrar. ¿Ya? Ahora, ¿cómo integro esto? ¿Cómo integro? ¿Alguien tiene alguna idea? Sustitución trigonométrica. Ya. ¿Cuánto va a ser? Intégrenmelo. Entonces, integrando esa expresión, integrando nuestra integral, ¿no? Me va a dar que y sobre x al cuadrado, todo eso por la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Ahora esto lo tengo que evaluar entre menos a y a, ¿no? Entonces, finalmente, ¿qué me va a quedar? X va a ser igual a ¿qué? Acá, lambda por x. Todo esto me va a quedar a sobre x al cuadrado más y al cuadrado, menos el límite inferior, ¿no ve? Pero como es menos a, menos por menos me va a dar más, ¿no? Más a sobre x al cuadrado más raíz de x al cuadrado. Aquí me falta reemplazar esto, ¿no? A al cuadrado es acá. X al cuadrado más sería menos a al cuadrado, pero sabemos que todo signo negativo elevado al cuadrado va a ser siempre positivo, ¿no? Entonces lo dejaré nomás como a cuadrado. Listo. ¿Ya está? Entonces finalmente, ¿qué me queda? Campo eléctrico en X, K, lambda, X. A más A me va a dar 2 veces A. Todo esto sobre X al cuadrado, raíz de X al cuadrado más A al cuadrado. ¿No? ¿Qué puedo simplificar de acá? Se me va una X, ¿no? Una X. ¿Listo? ¿Qué más puedo hacer? Ahora, algo bien importante que tienen que tomar en cuenta es lo siguiente. Aquí hemos trabajado con lambda, ¿no ve? ¿No es cierto? Pero el enunciado no me da lambda, ¿ya? Hay algunos enunciados que sí les va a dar lambda, y entonces lo dejan como lambda. Pero en este caso el enunciado no me da lambda, me da la carga Q me da. Entonces, ese lambda lo tengo que volver otra vez en función a la carga, ¿ya? Entonces, lambda quiere igual a la carga sobre la longitud. En este caso, la longitud, ¿cuánto es? La longitud de mi varilla. La longitud de mi varilla es 2 veces A, ¿ya? 2 veces A. Entonces, lo reemplazo. Campo eléctrico en X va a ser igual a ¿qué? Acá, lambda, pero lambda es Q sobre 2 veces A por 2 veces A, X al cuadrado más A al cuadrado. Listo. De aquí, ¿qué más se me puede simplificar?
2A con 2A. Y finalmente, ¿cuánto había sido la componente en X de ese campo eléctrico que quiero hallar? Es K, la carga sobre X, X al cuadrado más A al cuadrado. ¿No? Ya, ahora lo puedo volver vector esto también. Como es en X, su vector unitario va a ser en Y, ¿no ve? Ya, de forma vectorial también. Listo. Ya he hallado la componente en X. Me falta hallar la componente en Y, ¿no es cierto? Este es mi componente en X. Me falta hallar la componente en Y. Ya, pero vamos a ver qué va a dar ser. Diferencial de campo eléctrico en Y, ¿a qué va a ser igual? Según mi grafiquita. ¿Qué va a ser igual? ¿Qué es igual? En Y, la componente en Y. De seno de tita. Listo. De seno de tita. De seno de tita, ¿no? De, ya lo podemos emplazar aquí rapidito, pero ustedes me lo comprueban esto ya. De, hemos dicho que es K diferencial de carga sobre D al cuadrado, ¿no ve? Pero D al cuadrado era raíz de X al cuadrado. Ah, no, aquí directamente era, ¿no? X al cuadrado más Y al cuadrado. Por el seno de tita, en este caso, ¿cuánto va a ser el seno de tita? Seno de tita es igual a ¿qué? Cateto opuesto, que es Y sobre la hipotenusa, que es D. Y sobre D, ¿no? Por Y entre D, pero D es X al cuadrado más Y al cuadrado. Lo mismo, tengo que, ese diferencial de carga lo tengo que reemplazar, ¿ya? Voy a tener lo siguiente entonces. K, ¿dónde estamos? K lambda por Y sobre X al cuadrado más Y al cuadrado, todo esto a la 1/3 hemos dicho, ¿no? Ah, no, a la 3 medios, perdón. 3 medios. 3 medios. Aquí, ¿qué me falta? Diferencial de Y. Listo. Lo tengo que integrar, ¿no? Integrando eso me va a dar Y igual a qué. Al sacar las constantes, K lambda nomás sale. En este caso me va a quedar Y sobre eh, X al cuadrado más Y al cuadrado. Todo esto a la 3 medios. Diferencial de Y. Entre mis límites de lo mismo, desde menos A hasta A. ¿Cuánto saldrá esa integral? Con límites más. A ver, ayúdenmelo. Listo, entonces la componente en Y directamente es 0. ¿Ya? Entonces, también lo puedo volver de forma vectorial, igual 0 vector, ¿no ve? Ya. Para hallar el módulo del campo eléctrico es igual a ¿qué? A la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado, ¿no ve? Pero como Y es 0, me queda directamente X al cuadrado, eso en raíz. El cuadrado con la raíz, chao. Entonces, finalmente, el campo eléctrico total, por así decirlo, va a ser igual a únicamente X, ¿no? Y eso ya lo tengo. Es K por la carga sobre X, X al cuadrado más A al cuadrado. Esta es mi respuesta final. ¿Ya? Listo. Listo. Ejercicio 2. Calcula el campo eléctrico creado en el origen de coordenadas por el alambre mostrado en la figura, que tiene forma de cuadrante de radio R y densidad de carga lineal lambda. ¿Ya? En este caso sí me dan ya datos de lambda, ¿no? Entonces, fíjense, tengo un alambrito que es un cuarto de circunferencia, ¿no? De radio R. Tengo que hallar el campo eléctrico en el origen, o sea, acá, ¿no? En el punto O, digamos. En el punto O, ¿no? Tengo que hallar el campo eléctrico. Listo, ¿qué hacemos nosotros siempre? ¿O qué tenemos que hacer nosotros siempre? Tenemos que darnos un diferencial. En este caso, me doy o tomo una pequeña porción del alambrito, ¿no? Listo.
Este va a ser mi diferencial de carga, ¿no ve? Porque se supone que este alambrito está cargado, ¿no ve? Con una carga Q, digamos, ¿ya? Todo el alambre está cargado con una carga Q. Ahora no me dice si es positivo o negativo, ¿no? Ya, pero como no me dice, voy a asumir que es positivo, ¿ya? Entonces, esta carguita es positiva. Positiva. Listo. Me está pidiendo hallar el campo eléctrico en el punto O, en el origen. Entonces, en el punto O ubico mi carga de prueba, que siempre es positiva también. ¿Lo ve? Entonces, ¿qué dirección tiene el campo eléctrico? O el diferencial de campo eléctrico en este caso. ¿Se atraen o se repelen? ¿Qué dice? Se repele, ¿no? Sí. Entonces, va a ser este sentido. Diferencial de campo eléctrico. Listo. Diferencial de campo eléctrico. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Ya he hallado el diferencial de campo eléctrico. Entonces, ¿cuál es el segundo paso? Descomponer, ¿no? Lo descompondré en X y en Y. Diferencial de campo eléctrico en y diferencial de campo eléctrico en X, ¿no? Diferencial de campo eléctrico en X y diferencial de campo eléctrico en Y. Entonces se me está creando también un ángulo, ¿no? Acá. Un angulito tita, le llamaré de nuevo. Ese angulito se repite acá. Tita. Listo. Ya está. En este caso, ¿se eliminará alguna componente? ¿Qué dicen? ¿O permanecerán las dos? Así un análisis rapidito. ¿Qué dicen? Ya. ¿Permanece? Van a permanecer las dos componentes. ¿Ya? Algo que me estoy olvidando es lo siguiente. Lo que igual hemos hecho en el anterior. Este era un diferencial de carga, ¿no ve? Pero su longitud, ¿no ve? En el anterior caso era diferencial de Y. Acá, ¿cuánto será su longitud? Diferencial de arco. Diferencial de arco. Diferenci- Diferencial de arco, perfecto, es un arco, no es diferencial de Y, ni X, diferencial de arquito. Listo. Entonces, hallo, ¿no? Las componentes. Diferencial de campo eléctrico en X va a ser igual a ¿qué? A diferencial de campo eléctrico coseno de tita. ¿De acuerdo? Diferencial de campo eléctrico en Y va a ser igual a diferencial de campo eléctrico seno de tita. Listo. ¿Listo? Hallaré esas dos componentes, pero antes necesito el coseno de tita. Creo que se va a permanecer. En este caso, en el anterior caso, cuando tienen el alambrito, tenía que cubrir todo el alambre, ¿no? Y eso era sobre un eje, X, digamos. En este caso, tengo que cubrir todo el arco. ¿Qué creen que cómo se definía arquito? Háganme recuerdo. El arco era igual a ¿qué? Tita por Radio. tita por el radio, ¿no? Ya. Entonces, antes de hacer esto, nos daremos cuenta de algo. Continuaremos, ¿ya? Diferencial de campo eléctrico en X, ahí haremos. Diferencial de campo eléctrico, ya conocemos eso, ¿no ve? Definición, era K, diferencial de carga, sobre la distancia al cuadrado. ¿Cuánto será la distancia que lo separa a esas dos carguitas? Mi carguita de prueba y el diferencial de carga. Radio con Radio al cuadrado, perfecto. Listo. ¿Qué más me falta? Coseno de tita. Coseno de tita. Coseno de tita. Listo. Este diferencial de carga ya sabemos de dónde hallar, ¿no ve? Lambda es igual a que a diferencial de carga sobre la longitud al cuadrado. En este caso no es una longitud recta, por así decirlo, sobre un eje. Es un arquito, ¿no ve? Porque tengo que
cubrir todo el arco. Sigue siendo lineal, sigue siendo un alambre, pero no es sobre un eje en específico, sino que es un arco. Entonces va a ser diferencial de S, ¿ya? Diferencial de S. Sabíamos que era diferencial de carga sobre diferencial de longitud, pero en este caso la longitud es un arco, ¿ya? Entonces lo reemplazaré. Mi diferencial de campo eléctrico en X es igual a K. No, tengo que despejar acá, ¿no? Entonces diferencial de carga es igual a lambda diferencial de S. Lo reemplazaré. Diferencial de campo eléctrico en X es igual a ¿qué? A K lambda sobre R cuadrado coseno de tita diferencial de S. ¿Ya? Pero fíjense, necesito un diferencial de S, necesito un diferencial de arco. Ahora sí, definiremos, recordaremos. El arquito que es igual a tita por el radio. A esta cosita le voy a diferenciar. Diferenciando, ¿qué me queda? Diferencial de arco es igual a ¿qué? ¿Cuál se diferencia? ¿Cuál es constante? ¿Cuál es variable? El ángulo es variable. El ángulo es variable, el radio es constante. Entonces, R nomás, diferencial de tita. ¿Listo? Eso lo reemplazo en mi diferencial de campo eléctrico en X, que va a ser igual a ¿qué? K lambda sobre la distancia al cuadrado, que en este caso es el radio al cuadrado, coseno de tita por diferencial de S, pero diferencial de S es R diferencial de tita. Ya está armado, fíjense, ya está armado. Lo único que tengo que hacer ahorita es integrar. Integro. Pero antes un radio con un radio se va, ¿no? Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar únicamente campo eléctrico en X, que va a ser igual a ¿qué? A K lambda sobre R, coseno, aquí va a entrar la integral, coseno de tita, diferencial de tita. Ahora mis límites, mis angulitos, ¿desde dónde hasta dónde? De 0 a pi medio. 0 a pi medio. Listo, cito nomás era 0 a pi medios. ¿Listo? Ya está. Calcúlenme los integral, ya con... ¿Cuánto es la integral de coseno, de tita? De coseno. Va a ser igual a K lambda R. ¿Cuánto es la No, integral de sería coseno? todo. Todo vale 1. Todo vale 1. Ya, ¿cuánto es la integral de coseno? Pero, díganme. Ya, Sí, menos C de tita. Todo esto evaluado entre 0 a pi medios. K lambda R menos seno de pi medios menos... lo sacaré el signo. Menos seno de 0, ¿no? ¿Cuánto es seno de pi medios? 1. ¿Cuánto es seno de 0? ¿Cuánto es seno de 0? 0. 0. Entonces me da el campo eléctrico en X es igual a menos, no nos olvidaremos del signo, menos 1 da, ¿no? Menos K lambda por R. Listo. Si quieren de forma vectorial, menos K lambda R en I. Ya, listo. Ahora vamos para Y, que va a ser prácticamente lo mismo. Campo eléctrico. Diferencial de campo eléctrico en Y es igual a ¿qué? ¿A qué era igual? Diferencial de campo eléctrico, seno de tita en este caso. Diferencial de campo eléctrico era K. Ya lo haremos directo. ¿Cuánto era todo esto? Nam, 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 nam. Solo cambian la integral, ¿no? Va a ser K lambda sobre R integral de seno de tita. Diferencial de tita. Los límites no cambian. Va a ser desde 0 hasta pi medios. ¿Cuánto es la integral de seno? ¿Cuánto es la integral de seno? Seno.
¿Cuánto es, muchachos? Coseno, ¿no? Coseno de tita, todo esto volado desde 0 hasta pi medios. Menos coseno. Menos coseno. F. ¿Menos o más? Es menos oxi. Y la integral del coseno es el seno, pero positivo. Creo que se equivocó en el signo en el primero. Ya. La integral de, ¿dónde estamos? La integral de coseno es El seno, seno directamente. seno positivo. Entonces aquí va a ser seno. Aquí va a ser entonces seno de pi medios. 1, seno de 0, 0, y aquí va a ser positivo, ¿no? Positivo. Ya, ahora el integral de seno. Integral de seno Menos el coseno. Menos coseno. menos coseno de tita. Esto va a ser igual a K, lambda sobre R, menos, los que el signo menos, ¿cómo lo hacemos? Menos K lambda por R, coseno de pi medios, menos coseno de 0. ¿Cuánto es coseno de pi medios? Coseno de pi medios. 0. ¿Dónde estamos? 0, coseno de pi, perdón, coseno de 0. 1. 1. Entonces, ¿qué me queda en Y? No, pues eléctrico en Y es igual a qué. K lambda sobre R. K lambda sobre R. Eso más, ¿no? K lambda sobre R. Ya. De Sí. forma vectorial, lo mismo. En Y va a ser igual a K lambda sobre R en J. Listo. Entonces, mi campo eléctrico total únicamente es, o el módulo del campo eléctrico total es X al cuadrado más EY al cuadrado. ¿No ve? Entonces, ¿qué me queda? ¿Cuánto era X? Era, no, este es negativo, no nos olvidemos del negativo. Era K lambda R al cuadrado más menos K lambda R al cuadrado. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto será? R al cuadrado sale con la raíz, si yo lo factorizo, va a ser esto, ¿no? K lambda sobre R raíz de 2. ¿Está bien? Está ¿Qué bien. dicen, muchachos? Listo, eso es el módulo. ¿Listo? Ya hallado. Ya hallado el campo eléctrico de esta, de este cuarto de ese alambre de cuarto de circunferencia, ¿no? Haremos este ejercicio, el número 3. En la figura, un hilo metálico tiene una densidad de carga lineal uniforme lambda igual a 4 por 10 a la menos 9 coulomb sobre metro. El radio de redondeo R es igual a 10 centímetros, es mucho menor que la longitud del hilo y me está pidiendo hallar la magnitud del campo eléctrico en el punto O, ¿no? Que en este caso, seguramente es esto, ¿no? Este puntito. O. Ya.
Listo. Fíjense cómo es la figurita. Tengo un alambre en forma de U, ¿no es cierto? Un alambre en forma de U. Pero fíjense, en la parte curviada, la parte curva, tiene un radio de 10 centímetros y me dice que el radio es mucho menor que la longitud del hilo, o sea, esta longitud, ¿no? Y eso ya me está diciendo también, en el gráfico, que estos alambres son infinitos o tienen una longitud infinita. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Vamos a trabajar como siempre hacíamos. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Qué tengo que hacer acá? Tengo que darme un diferencial. Primero trabajaremos, fíjense, en las varillas verticales. ¿Ya? Le daré un diferencial como nos hemos dado antes. Este diferencial de carguita tiene diferencial de carga, tiene una longitud diferencial de Y, digamos. ¿Ya? Me está pidiendo en el punto O. Entonces, en el punto O se va a crear una carguita de prueba, Q sub 0 positiva. No me dice si es, no, me está diciendo, ¿no? Que está cargada positivamente. ¿Cómo me doy cuenta? Por su longitud, perdón, por su densidad de carga. Es positiva, entonces esta también está cargada positivamente. Positivo con positivo se repelen. Este es el sentido de mi campo eléctrico, ¿no? Diferencial de campo eléctrico. Ya. Lo tengo que descomponer. Los compongo en sus dos ejes de X y de Y. Listo. Pero fíjense, va a suceder algo muy interesante. ¿Qué tal si me doy a la misma alturita, ¿no? Otro diferencial, pero en el otro alambrito. Diferencial de carga. ¿Ya? Lo mismo, va a pasar que aquí se va a crear un campo eléctrico. Diferencial de campo eléctrico 2, digamos. Lo tengo que descomponer de la misma forma. Chan, diferencial de campo eléctrico 2 en X. Y aquí diferencial de campo eléctrico 2 en Y, digamos, ¿no? Estito. Diferencial de campo eléctrico en Y2. Listo. ¿Qué está pasando? ¿Qué creen que está pasando, muchachos? ¿Se simplifica algo? ¿Se me va algo? Sí. Componentes en X. En el eje X. Sí. Diferencial X. Este con este, las componentes en X se me van a ir, ¿ya? Pero no pasa lo mismo con la componente en Y, ¿no? En la componente en Y se me van a sumar los campos eléctricos. Entonces, va a pasar lo mismo para cualquier punto. Si yo me doy acá, si yo me doy a la misma alturita acá, lo mismo, en X se me elimina, pero en Y no. ¿Ya? Entonces, ya no voy a analizar en X. ¿Ya? Ya no voy a analizar en X. Directamente en Y. ¿Ya? Entonces, haremos otra vez. Solo vamos a trabajar con una carguita, o con las dos, perdón. Aquí diferencial de carga. Aquí lo mismo, diferencial de carga. Se me creaban campos eléctricos. Solo estoy analizando las varillas verticales infinitas, por si acaso. De 1, digamos, aquí lo mismo, ¿no? De E2, listo. Ambos se descomponían solo en Y, ¿no? Solo en Y, este que sea el de E1 en X, y acá va a ser el de E2 en Y, perdón. Esto es en Y. ¿No es cierto? Ya no voy a analizar en X porque ya hemos dicho que se simplifica por la simetría del problema, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con E1 y E2? ¿Serán iguales?
¿Qué dicen? ¿Cómo es? ¿Qué dicen? Sí, sí. Son iguales, ¿ya? Fíjense, para lo mismo, para cualquier punto van a tener el mismo módulo. Son vectores al final, ¿no? Van a tener el mismo módulo para cualquier puntito, ¿ya? Entonces yo digo que diferencial de campo eléctrico 1 es igual a diferencial de campo eléctrico 2, ¿ya? Ahora tengo que hallar ese campo eléctrico, pues, ¿no? Que finalmente es en X. Lo mismo que hemos hecho antes, diferencial de campo eléctrico en Y, DE1 en Y, va a ser igual a ¿qué? Diferencial de campo eléctrico, diferencial de campo eléctrico. En este caso, ¿dónde va a estar mi angulito? Es aquí, tita. Eso también se repite aquí, tita. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacía? Esto va a ser coseno de tita, seno de tita, seno, ¿no? Seno de tita. Listo, seguiré reemplazando. Ya conozco la definición de campo eléctrico. Va a ser K, diferencial de carga, sobre la distancia al cuadrado. En este caso, ¿cuánto es la distancia? Ah, no sé, me dará una variable. Distancia. Esa distancia, ¿de dónde va a salir? Del triangulito, ¿no? Chan, chan, chan. La distancia de, esto ya conozco, es R. ¿Qué más? Esto que sea Y, lo estoy poniendo a una alturita cualquiera, ¿no es cierto? Acá está mi angulito tita. Aunque al revés estamos haciendo, ¿no? Estamos lanzando el 1. Entonces aquí está mi angulito tita. Que al final va a ser lo mismo. Ya. Aquí puedo hallar el seno de tita, ¿no? Seno de tita, que es igual a Y sobre D, ¿no? También puedo hallar D más R al cuadrado. Listo. Todo eso reemplazaré en mi vector campo eléctrico en Y. ¿Ya? Diferencial de campo eléctrico en Y es igual a ¿qué? K. Este diferencial de carga también lo reemplazaré. Es igual a lambda. Diferencial de carga es igual a lambda. Diferencial de Y en este caso, ¿no? Va a ser entonces lambda sobre distancia al cuadrado. Distancia al cuadrado únicamente va a ser Y al cuadrado más R al cuadrado por el seno de tita. Seno de tita es Y sobre D. Y me está faltando el diferencial de Y. Listo. Ya está armada mi integral. ¿Qué tengo que hacer ahora? Integrar nomás, ¿no? Integro, me va a quedar lo siguiente. Campo eléctrico en Y es igual a ¿qué? K lambda salen integral de Y sobre más R al cuadrado, todo esto a la 3 medios, diferencial de Y, pero aquí cambian los límites. ¿Desde dónde hasta dónde tengo que integrar? ¿Desde dónde hasta dónde tengo que integrar? ¿Qué es, muchachos? ¿Qué tengo que poner en mis límites? ¿Estará bien esto?
desde 0 hasta infinito. ¿Qué dicen? Tomo mi eje de referencia en el punto, ¿no? Tiene que partir desde 0 hasta, me dice que la varilla es infinita, entonces desde 0 hasta infinito. Calcúlenmelo eso, ¿cuánto dará? Entonces nos daremos una longitud L, digamos, ¿ya? L. ¿Cuánto será esa integral? Calcúlenmelo. Ya, ahora para los límites de nuestra varilla infinita. Eh, para definir lo que es, o cómo vamos a evaluar lo que es lo infinito, digamos, porque es una varilla infinita, ¿no ve? Nos vamos a dar una longitud, ya como decía uno de sus compañeros, nos vamos a dar una longitud. Bien, nos daremos que esta varilla es simétrica, ¿ya? Nos daremos como si esta varilla fuera simétrica, ¿sí no ve? Pero esta varilla se extiende hasta el infinito, ¿ya? Nos daremos una porcioncita, una pequeña porcioncita. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Esta es la demostración para una varilla infinita. ¿Ya? Que sea como hemos hecho antes, como el ejercicio anterior. Desde menos A hasta A. ¿Ya? Desde menos A hasta A, ¿cuáles van a ser mis límites acá? Desde menos A hasta A. Esta integral ya la teníamos, ¿no ve? ¿Cuánto era esta integral? ¿Cuánto era? ¿Alguien me recuerda? ¿Cuánto es? Bien, como la varilla es infinita, para poner mis límites, van a ir desde 0 hasta infinito, ¿no? Entonces, esta integral aquí va a ser igual. Y va a ser igual a ¿qué? Acá, lambda por, en este caso, 1 sobre r. Ya. Entonces, únicamente y va a ser igual a ¿qué? Acá, lambda sobre r. Listo. Pero esa es la componente en y, ¿no es cierto? La componente en y. Ahora, vamos a tener lo siguiente. Ya. Para el campo eléctrico, 1, por así decirles, va a ser igual a ¿qué? A E1 en X al cuadrado más E1 en Y al cuadrado. Habíamos dicho que las componentes en X se eliminaban, ¿no? Esto va a ser 0. ¿Y qué vamos a tener acá? Únicamente vamos a tener E1 en Y, ¿no? ¿Qué puede ser esta? Que hemos hallado recientemente. Va a pasar lo mismo si hago el mismo análisis para el campo eléctrico en 2. El diferencial de campo eléctrico 2 va a ser lo mismo, ¿no? Va a ser lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuánto da mi campo eléctrico? 1 y 2. Campo eléctrico 1 es igual a campo eléctrico 2 y esto era igual a ¿qué? A la componente en Y nomás, ¿no? K lambda sobre R. ¿Ya? Ya tengo eso para mis varillas infinitas. ¿Me falta para qué parte? Me falta para la media circunferencia. No me falta hallar ese campo eléctrico. Para la media circunferencia. Entonces, solo voy a trabajar con esta partecita ahora. ¿Ya? ¿Qué hago? Me doy un diferencial. En este caso,
al otro lado para que sea más fácil. Me daré un diferencial acá, diferencial de carga. Tiene un tamañito de diferencial de S, ¿no es cierto? El campo eléctrico va a ser en este sentido, porque se está repeliendo, ¿no? Este que sea el campo eléctrico 3, ¿ya? Campo eléctrico 3. Entonces, yo tengo que descomponer en Y y en X. Ahora, ¿cuál se elimina o permanecen los dos? ¿Qué dice? ¿Cuál se elimina o permanecen las dos componentes para esta media circunferencia? A ver, si yo me tomo aquícitos, ¿no? Aquí me tomaré un diferencial de carga, otro. Listo. Diferencial de campo eléctrico 3, digamos. Lo descompongo. En Y va a haber diferencial de campo eléctrico 3. En X lo descompongo. Diferencial de campo eléctrico 3. ¿Cuál se elimina? ¿Cuál permanece? Se elimina en X, ¿no? Con Sí. este, chao, no hay en X. Entonces únicamente hay componentes en Y, ¿ya? Eso, por favor. Listo. Solo va a haber componente en Y. Esta componente no me interesa porque al final se me elimina, ¿no? Entonces lo mismo. Diferencial de campo eléctrico 3 en Y va a ser igual a ¿qué? A diferencial de campo eléctrico 3 por, en este caso me dará un angulito aquí. Tita, este angulito se repite acá, tita. Va a ser el seno. Seno, ¿no? Seno de tita. Listo. Seno de tita. Diferencial de campo eléctrico en 3 en Y. Esta integral creo que ya la teníamos. ¿Cuánto era? Lo reemplazaré un ratito. K, diferencial de carga, sobre, en este caso va a ser R al cuadrado, seno de tita. ¿No es cierto? Diferencial de carga, ya sabemos cómo reemplazarlo. Era lambda, diferencial de S, en este caso. Diferencial de arco, porque es un arco. Entonces, diferencial de campo eléctrico 3 en Y es igual a K, lambda, R al cuadrado, seno de tita, diferencial de S a qué era igual a R diferencial de tita, ¿no es cierto? Esto con esto, chao, integro, me va a quedar lo siguiente. Campo eléctrico 3 en Y es igual a qué? K, lambda, sobre R, integral de seno de tita, diferencial de tita. En este caso, cambian mis límites, ¿no es cierto? Va a ser desde, ¿cuánto hasta cuánto? ¿Desde cuánto hasta cuánto? Desde 0 hasta, Pi medio. hasta pi, ¿no es cierto? Desde 0 hasta pi. ¿Cuánto sale esto? Directamente, campo eléctrico 3 en Y va a ser igual entonces a que K lambda sobre R. ¿Cuánto da esa integral? Evaluando desde 0 hasta pi. Entonces, toda esta integral me va a dar un valor de 2, ¿no? Entonces, E3 en Y va a ser igual a 2 veces K lambda sobre R. Tengo que hallar el total, ¿no? O, en este caso, el campo eléctrico 3, que va a ser igual a ¿qué? A campo eléctrico 3 en X al cuadrado, más campo eléctrico 3 en Y al cuadrado, donde habíamos dicho que campo eléctrico 3 en X es 0, ¿no ves? Se me elimina. Entonces, ¿qué me queda acá? Campo eléctrico 3 únicamente es igual a campo eléctrico 3 en Y. Y eso es 2 veces K lambda sobre R. Ya tengo esos campos eléctricos, ¿no?
esos campos eléctricos. Al final, para hallar el campo eléctrico total de las varillas infinitas, del arco, ¿a qué va a ser igual? Únicamente la sumita, ¿ya? Sumita. ¿De qué pero? Tiene que ser de forma vectorial, ¿ya? Tiene que ser de forma vectorial. Entonces, me volveré a copiar esto, a ver. Copiar. Pegaría. Listo. Aquí lo haremos los vectorcitos, ¿ya? Teníamos un vector ¿no ve? Entonces voy a exagerar. Que sea mi vector campo eléctrico 1, digamos. El otro era en este sentido, campo eléctrico 2. Y del arquito era en este sentido, digamos, ¿no? Campo eléctrico 3. Son vectorcitos al final, ¿me ve? Para hallar el campo eléctrico resultante tengo que sumar vectores, pero con sus respectivos angulitos, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener lo siguiente. E1 y E2 ya tenemos. Va a ser como son lo mismo. Vamos a aprovechar esto, ¿ya? Va a ser 2 veces E1 por el coseno. ¿Cuánto es el coseno? ¿Cuánto es el coseno? Ah, no. Es tita. Son lo mismo, ¿no ve? Tita y tita, son lo mismo. Entonces, nos vamos a aprovechar de la simetría del arquito. ¿Ya? Fíjense esto. Se está formando como un triangulito en el cual sus dos de sus lados son iguales, ¿no? R y R. ¿Cuánto va a ser tita entonces? Voy a asumir que es 45. ¿Ya? Entonces va a ser 2 veces E seno de 45, porque dos de sus lados son iguales, ¿ya? Y por la simetría también el problema. Más, campo eléctrico 3. Campo eléctrico 3, algo bien importante acá es que el campo eléctrico 3 no tiene componente en X, ¿no es cierto? No tiene componente en X, entonces solo es componente en Y. E3 nomás, ¿ya? Pero aquí me estoy olvidando el sí. Entonces la verdadera dirección de esto es así nomás, ¿no? El 3. Estoy sumando en Y, por si acaso, en Y. Entonces, ¿cómo queda? Me va a quedar lo siguiente. Campo eléctrico. Ah, no estoy de forma vectorial, perdón. Ah, no estaba bien, pues. ¿Todo esto en qué dirección es? En J, ¿no es cierto? Más E3. E3, eso también es en J. ¿Cuánto será en X, muchachos? La componente en X. O en Y, ¿cuánto será? 0, Auxi 0. 0 en Y, ¿no ve? Eso me estoy olvidando, me estoy confundiendo. Entonces, de forma vectorial es igual a ¿qué? A 0 en Y más todo esto, ¿no? Sumo todas las componentes en J. Va a ser E3 menos 2 veces E1 seno de 45 en J. Listo. Campo eléctrico total de forma vectorial. 0 en I más E3. ¿Cuánto es E3? E3. Hemos hallado 2 veces K lambda sobre R. K lambda sobre R. Menos 2 veces E1. E1, ¿cuánto era? K lambda sobre R. K lambda sobre R. Seno de 45, ¿cuánto es?
Tirando a 45. Raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. Y todo esto está en J. Listo. ¿Y aquí qué se me simplifica? Este 2 con este 2. Y 2 menos raíz de 2, ¿cuánto es? 2 menos raíz de 2. 0 en I. Más 2 menos raíz de 2. 0,58. 58,6, digamos, ¿no? Entonces, ese va a ser mi campo eléctrico de forma vectorial. Ahora, si quiero hallar este campo eléctrico de forma, o su módulo de este campo eléctrico total, va a ser igual a simplemente 0,0586 K. Ah, no, nos dan valores, ¿no? Nos dan valorcitos. Entonces va a ser 0,586 por, ¿cuánto es K? 9 por 10 a la 9. Por, ¿cuánto es lambda? Lambda me daban que era 4 por 10 a la menos 9. 4 por 10 a la menos 9. Todo esto sobre R. R era, el radio era 10 centímetros. En metros, ¿cuánto es 10 centímetros? 0,1. ¿Cuánto da esto? Campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico para el sistema que teníamos, o para el alambrito varilla que teníamos en forma de U, es 211 newtons sobre coulomb. ¿Qué me dice este ejercicio? Una barra de longitud L ubicada a lo largo del eje X positivo tiene una carga total Q y una densidad de carga lambda. Hallar el potencial eléctrico en el punto P. ¿Ya? En este caso ya tengo que hallar el potencial eléctrico. ¿Ya? Entonces, definiremos antes a qué era igual el potencial eléctrico. ¿Alguien se acuerda a qué era igual el potencial eléctrico? B. K por Q sobre distancia. Ya era K por la carga sobre la distancia. ¿No ven? Ahora, de forma diferencial, va a ser diferencial de potencial eléctrico igual a que acá, diferencial de carga, en este caso mayúscula manejaremos, sobre la distancia, R. ¿No es cierto? Ahora, fíjense, ya está formada mi diferencial. Ya puedo hallar el potencial eléctrico. Pero antes tengo que hallar el diferencial de carga. Y sabemos de dónde hallar eso, ¿no ve? De la densidad de carga. En este caso va a ser lambda diferencial de, perdón, densidad de carga, lambda es igual a diferencial de carga ¿sobre qué? En este caso, sobre diferencial de, ¿sobre qué eje está nuestra varilla? Porque es carga sobre El eje de longitud, ¿no es cierto? Exacto, es carga sobre longitud, pero de forma diferencial va a ser diferencial de carga sobre el eje en el que está nuestra varilla, nuestro alambre, ¿no ve? Diferencial de X. Entonces, diferencial de carga va a ser igual a lambda diferencial de X. Lo reemplazo. Diferencial de potencial eléctrico es igual a que acá, diferencial de carga es lambda diferencial de X sobre R al cuadrado. Sabemos que esta R es la distancia entre mis dos carguitas. Y como hacíamos antes, ¿no ve? Me doy acá un diferencial. Diferencial de carga. ¿Qué tamaño tendrá? Un diferencial de X. La distancia, justamente la que necesito, es esta, ¿no? Distancia. Listo. Entonces, ¿cuánto será esa distancia? Tengo que hallar el triangulito, ¿no? Triangulito. A ver, hallar el triangulito. Ya. Entonces me va a quedar lo siguiente. Esta distancia no va a cambiar, va a seguir siendo 2L.
Esta distancia va a ser D. El cateto horizontal, ¿cuánto creen que sea? ¿Cuánto creen que sea? Este L medios va a ser constante, no va a cambiar. ¿Pero qué va a variar? Tengo que barrer toda mi varilla esta, ¿no ve? Toda mi varilla verdecita. Entonces va a ser L medios más una distancia X que no conozco, que me he dado justamente acá, ¿no? A una distancia X me he dado mi diferencial. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuánto va a ser esto? L medios más X. ¿No es cierto? Entonces, mi distancia D va a ser igual a ¿qué? A la raíz de 2L al cuadrado más L medios más X, todo esto al cuadrado. ¿Ya? Entonces lo reemplazaré. Sobre D es esto, ¿no? Diferencial de potencial eléctrico es igual a que acá, lambda, ya, diferencial de X, en este caso se va a quedar solito, sobre la distancia. La distancia va a ser 2L al cuadrado más L medios más X al cuadrado. ¿Y qué tengo que hacer con esto ahora? Integrar, ¿no? Integrando, ¿qué me queda? El potencial eléctrico va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a K lambda integral de dx sobre 2 veces L al cuadrado más, este 2 veces L es así, ¿no? Por si acaso, entre paréntesis. L medios más X al cuadrado. Límites. ¿Desde dónde hasta dónde tiene que ser? ¿Qué dicen? ¿Desde dónde hasta dónde? X, ¿desde dónde hasta dónde tiene que ir? De L medios a hasta L medios más L. Exacto. Desde L medios. ¿Cuánto es un medio más uno? 3 medios 3 de L. medios de L. 3 medios de L. ¿Listo? Ya está armada mi integral, lo único que tiene que hacer es integrar. Intégrenmelo, por favor. Está medio difícil. Haremos este. ¿Qué me dice? Una placa no conductora muy delgada en forma de anillo de radios R minúsculo igual a 2A y R mayúsculo igual a 6A tiene densidad superficial de carga uniforme sigma, ¿no? Calcula el campo eléctrico, inciso B. Calcula el potencial eléctrico, ambos en el punto P situado sobre el eje del disco a una distancia X, ¿ya? X de su centro. ¿Ya? A una distancia X de su centro. Entonces, es esta distancia, ¿no? Un poquito me salió mal el gráfico en este puntito. A ver, aquí, ¿no? Este que es el punto P, digamos, a una distancia X de su centro de ese disco. ¿Ya? Ahora fíjense, ya nos estamos metiendo con densidad superficial. ¿Ya? Me está pidiendo hallar el campo eléctrico y el potencial eléctrico en el punto P, en este puntito. ¿Ve? Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? ¿Qué hacíamos en densidad lineal? Nos damos un diferencial, ¿no ve? En este caso nos vamos a dar un diferencial, pero de esta característica. ¿Ya? De esta característica. Como es un área, nos vamos a dar este diferencial. ¿Ya? Ese diferencial. Y ese diferencial va a seguir siendo diferencial de carga. ¿Ya? Porque estamos tomando como una porción del área. ¿Ya? Que es un diferencial de carga. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Fíjense. Vamos a hacer esto. Nos vamos a dar el vector campo eléctrico. ¿Ya? Desde cualquier puntito.
En este caso me conviene así. ¿Ya? Diferencial de campo eléctrico. ¿Ya? Diferencial de campo eléctrico. Ahora, ¿se elimina alguna componente, sí o no? ¿Cómo es? ¿Se elimina alguna componente, sí o no? En Y. La componente en Y, Oxy. La componente en Y, ¿no ve? Porque si yo tomo el mismo diferencial aquí abajito, lo mismo, ¿ve? Diferencial de campo eléctrico. Si yo lo descompongo, ambos se van a descomponer en X y en Y lo mismo, se eliminan en Y, ¿no ve? Solo va a haber componente en X entonces. ¿Ya? Solo va a haber componente en X. Listo. Acá me daré un angulito, tita nuevamente, y aquí va a haber una distancia R, ¿no es cierto? R. Listo. Partimos de lo mismo. Diferencial de campo eléctrico en X va a ser igual a ¿qué? A diferencial de campo eléctrico. En este caso ya lo estoy descomponiendo. Así, ¿no? Diferencial de campo eléctrico en X. Este angulito tita y va a ser coseno de tita, ¿no es cierto? Coseno de tita. Reemplazo. Diferencial de campo eléctrico en X va a ser igual a ¿qué? Diferencial en E era K, diferencial de carga, sobre la distancia al cuadrado. En este caso va a ser R al cuadrado. Y va a ser acá coseno de tita. ¿No es cierto? Hallaré en primer lugar el diferencial de carga, hallaré esa distancia R y hallaré cuánto es el coseno de tita. ¿Ya? Diferencial de carga, ¿de dónde voy a sacar? De la densidad superficial de carga, ¿no ve? Sabemos que sigma es igual a ¿qué? A la carga sobre el área, ¿no ve? Pero de igual forma, esto es igual a diferencial de carga sobre diferencial de área, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener lo siguiente. Diferencial de carga es igual a sigma diferencial de área. ¿Ya? Ya tenemos diferencial de carga. ¿De dónde voy a sacar R? ¿De dónde voy a sacar coseno de tita? Del mismo triangulito que se formaba. ¿Ve? De este triangulito que se está formando. En este caso, la distancia de abajo no cambia. X. R va a ser la distancia que yo necesito. El ángulo tita está ahí. Pero ¿cuánto valdrá el cateto vertical? ¿Cuánto creen que valga? Va a ser como un radio de ese diferencial circular que yo me he dado. ¿Se dan cuenta? Va a ser como un radio del diferencial que yo me he dado. ¿Ya? No sé, lo llamaré Y, digamos. ¿Ya? Porque está sobre el eje Y, digamos. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Me va a quedar lo siguiente. Un ratito de nuevo. Ya. ¿De dónde voy a sacar el área? Les decía, necesito un diferencial de área. El área va a ser del disco, ¿ya? Del disco. Vamos a tomar como si fuera un disco entero, pero ¿qué me va a definir que es hueco? Los límites, habíamos dicho, ¿no ve? El área de un disco es pi por y al cuadrado. A esto lo diferencio, me va a quedar diferencial de área es igual a 2 veces pi, y diferencial de área. Este diferencial de área lo reemplazo en diferencial de carga. Y me queda lo siguiente. Sigma 2 veces pi, y diferencial de y. ¿Ya? Lo reemplazaré en mi campo eléctrico. Diferencial de campo eléctrico en X es igual a ¿qué? Es igual. Aquí es igual, ¿dónde estamos? Acá. Acá, diferencial de carga. Pero diferencial de carga es todo esto, ¿no? Sigma 2 veces pi, y diferencial de y. Todo esto sobre ¿qué? Sobre la distancia al cuadrado, ¿no es cierto? La distancia al cuadrado, ¿cuánto es? Es la raíz de r al cuadrado más x al cuadrado. Ah, no, estamos mal. Esto está mal. R es igual a ¿qué? X al cuadrado más y al cuadrado.
¿cierto? Aquí solamente me va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado. Por el coseno de tita, el coseno de tita. Coseno de tita, ¿cuánto era? X sobre R, ¿no? Y R era la raíz de todo eso. X al cuadrado más y al cuadrado. Listo. ¿Qué me va a quedar finalmente? Diferencial de campo eléctrico en X va a ser igual a ¿qué? ¿Qué será constante? Tengo que sacar todo lo que es constante, ¿no? ¿Qué será constante, muchachos? ¿Qué es constante? K es constante. Sigma es constante. 2 veces pi K sigma. ¿Algo más constante? X será constante. Sí, sí, X también es constante. Nada más, ¿no? ¿Integral de qué? De y, diferencial de y sobre, esto me va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado, todo esto a la 3 medios, como antes, ¿no? 3 medios, listo. Ahora, la variable acá era el radio, ¿no ve? La variable es el radio, porque el radio va a variar en mi disco, ¿no ve? Entonces, si fuera un disco entero, un disco enterito, que no hubiera huequito adentro como una arandela, esto es como una arandela, ¿no es cierto? Si no hubiera ese huequito, esa perforación en el medio, el radio, ¿desde dónde hasta dónde tengo que barrer? En este caso, el radio es Y, ¿no ve? Que nos hemos dado, el radio Y variable. Si no hubiera esa perforación, ¿desde dónde hasta dónde tendría que ir? El radio, ¿desde dónde hasta dónde tengo que barrer? De 0 a 6A. Listo. Eso sería, ¿no ve? De 0 a 6A. Aquí en este caso. Si todo fuera enterito, va desde 0 hasta el radio mayor, ¿no ve? Si fuera enterito. Pero no es el caso para nosotros. Mis límites, ¿desde dónde hasta dónde tienen que ir? Ahora, tiene que venir desde aquí, barrer todo esto, ¿no? Hasta aquí. Va a ir entonces desde 2 veces A hasta 6 veces A. ¿No es cierto? Listo, ya está armada mi integral. Lo único que tengo que hacer es integrar. Intégrenmelo, ¿cuánto da? Entonces mi campo eléctrico en X va a ser igual a ¿qué? A 2 veces pi K sigma X, por todo esto, ¿no? Por todo lo que está en la integral. Ya. Para ir al campo eléctrico total, únicamente tengo que hacer sus componentes en X al cuadrado más componente en Y al cuadrado, pero sabemos que en Y se me simplifican, entonces esto va a ser 0. Y únicamente para mi respuesta final, el campo eléctrico total va a ser igual a EX nomás, ¿no ve? La cual ya tenemos que es toda esa cosa, ¿no es cierto? Esa va a ser nuestra respuesta. Ahora, para el potencial eléctrico, lo único que cambia es lo mismo. Lo único que cambia es lo siguiente. Diferencial de potencial eléctrico es igual a ¿qué? Acá, la carga sobre, en este caso va a ser diferencial de carga ¿sobre qué? Sobre R nomás, ¿no ve? En este caso, ¿qué Distancia. le llamamos? R nomás. ¿Estamos de acuerdo? Creo que tengo todo. Lo único que tengo que hacer ahorita es reemplazar. Potencial eléctrico es K sobre, bueno, K sobre diferencial de carga, ya lo tengo, era todo esto, ¿no? 2 veces pi sigma y diferencial de y. 2 veces pi sigma y diferencial de y. Todo esto sobre R. R también ya lo tengo. ¿Cuánto era? Raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. X al cuadrado más y al cuadrado. Listo. ¿Qué tengo que hacer con esto? Integro, ¿no? Integrando, ¿qué me va a quedar? Que mi potencial eléctrico es igual a ¿qué? A 2 veces K, 2 veces K pi, 2 veces K pi sigma integral de y diferencial de y sobre x al cuadrado más y al cuadrado
Y los límites tampoco cambian. Va a ir desde 2 veces A hasta 6 veces A, ¿no es cierto? Entonces, potencial eléctrico, aquí es igual. 2 veces K, pi, sigma. Esta integral, ya lo tenemos, ¿no? Ah, no es la misma. Intégrame eso. ¿Cuánto da? Ya. Listo. Este sería mi potencial eléctrico. Mi potencial eléctrico, ¿no? Y con eso acabamos el problema.